Me gustaría poder bautizar a este nuevo espacio que lo llamo así No, que al yo me aire, confundí. sin mucho protocolo. Esto está chequeado porque en realidad nos cuentan tantas cosas y difícilmente tenemos el tiempo muchas veces, compañeros, de poder chequear la información. Y tiene que ver con esto que ayer inundó las redes sociales por las contradicciones, conociendo claramente cómo funciona nuestro país. Paraguay asumió la presidencia pro tempore del grupo antilavado de la OEA. Y realmente, discúlpenme, no puedo evitar lanzar una risa burlona porque todos sabemos lo que pasa en Paraguay. Y ya le vamos a mostrar justamente el escenario en el cual vivimos en Paraguay y esta responsabilidad que señalan desde CEPRELAT se da al país a través de este compromiso asumido para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Paraguay es presidente pro tempore de este grupo de expertos de lavado de dinero de la Organización de Estados Americanos. Preparamos algunas plaquitas para poder mostrarles en qué situación se encuentra nuestro país, cuál es la realidad. Pero vamos a iniciar con lo que decía Carlos Arregui al referirse a esta nominación y esta responsabilidad que va a tener que desarrollar nuestro país. Paraguay puede demostrar las acciones que viene desarrollando para fortalecer cada vez más los pilares fundamentales de la política de lucha del gobierno contra el crimen organizado. Y admite el ministro de CEPRELAT: soy consciente de que hay mucho por hacer. Pero vayamos justamente ya a mostrarles qué es lo que hay que hacer en Paraguay, cuál es el escenario que nos toca vivir. La corrupción es un verdadero problema. La corrupción es un verdadero problema en nuestro país y supone que las instituciones no funcionen como debería al momento de controlar el lavado de dinero y, por supuesto, los grupos delictivos que están operando en nuestro país. Siguiente, por favor, porque si además la corrupción es un problema, definitivamente Paraguay continúa siendo un centro internacional para el negocio ilegal en la región. Todo tipo de negocios, tráfico de drogas, cigarrillos, armas, que ya le vamos a mostrar en un ratito. Siguiente, por favor, porque lo cierto y lo concreto, y en esto creo que nadie va a poder desmentirnos, no hay voluntad política para poder aplicar leyes anticorrupción y desde el Congreso, pero no solo desde el Congreso, existen los famosos narcopolíticos, por lo que la relación entre política y narcotráfico es bastante estrecha. Además, quiero contarte que el lavado de dinero, tráfico de drogas y otras operaciones criminales intimidan a los jueces, fiscales y policías. Todos ellos tendrían que actuar para poder perseguir este tipo de delitos. Lo cierto y lo concreto es que se muestran intimidados por una estructura económica que maneja mucho dinero en nuestro país. Siguiente, por favor, porque esta es la realidad. Paraguay es el principal productor de marihuana de la región y es el segundo, atiendan este dato, el segundo mayor del continente, dicho por la misma Secretaría Antidrogas en el año 2018. Lo que significa también otros problemas que ya vamos a mostrarles a continuación, porque tenemos una violencia instalada en frontera, específicamente la noreste de Paraguay. Podemos citar los departamentos de Concepción, Amambay, Canindeyú, grupos armados que están cada vez más fortalecidos, sicariato que están a la orden del día, tráfico de drogas y tráfico de cigarrillos. ¿Cuáles son los grupos que operan en el interior del país y en las cárceles? Te mostramos a continuación porque esto es categórico, lo admiten los propios administradores del sistema. PCC, Comando Vermelho y el Ejército del Pueblo Paraguayo que burlan constantemente al Estado. Ya está en línea el senador Jorge Querey, vamos a saludarlo ya en un ratito, pero cierro con estas últimas dos placas, porque Paraguay estuvo en el centro de toda esta discusión por el caso Lavallato, donde se presume que un brazo importante del negocio ilegal de lavado de activos se hizo a través de Paraguay con apoyo de autoridades nacionales. Por supuesto, con toda la impunidad que esto significa. Y cerramos con esto. Paraguay aguarda para el 2021 una evaluación del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, conocida como GAFILAT, para conocer el funcionamiento del sistema del combate al lavado de activos que aplica el país. Ya le saludamos a él, que seguro nos va a poder ayudar a entender un poco más este panorama. El senador Jorge Querey del Frente Guazú. Senador, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, don Gómez, ¿cómo estás? Saludos a vos, a la audiencia y a todo el equipo ahí
el canal. Bueno, nos estábamos preguntando, esto está chequeado. Paraguay tiene la responsabilidad ahora de la presidencia pro tempore del grupo antilavado y estábamos haciendo un rápido repaso antes de saludarte del panorama desolador que tenemos como país referente a lavado de activos y grupos criminales que están operando en nuestro país, senador. A ver, lo primero que yo creo que es importante entender un poco, y siempre llama la atención que una persona del sector, vamos a decir, al que yo represento, el sector progresista, el sector socialista, ¿verdad?, de repente se involucre en este tipo de temas, ¿verdad? Normalmente suele ser un tema que se aborda desde los grupos políticos más tradicionales, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es tan importante, me parece a mí, ¿verdad? Porque el lavado de dinero es el procedimiento por el cual todo dinero ilícito, obtenido ilícitamente, tiene que entrar a circular. No es pues posible tener en la casa, no sé, 1 millón, 2 millones o 3 millones de dólares. No es posible. O sea, es decir, hasta la humedad le va a agarrar en o espacio físico. No es posible. Tiene que ser gastado, tiene que ser circulado ese dinero. Y el procedimiento por el cual se mete a circular ese dinero es lo que se conoce como lavado de dinero, ¿verdad? Uh-huh. Por eso que es tan importante, porque todos los delitos, todos los hechos delictivos convergen en este procedimiento. Es decir, un narcotraficante hace esto, un contrabandista hace esto, un político corrupto hace esto, un empresario que paga coimas o que recibe algún tipo de favor hace esto. Es decir, es el cuello de botella por donde tiene que pasar todos los procedimientos ilícitos. Claro. Entonces, a partir de eso, nosotros ahí comienza nuestra preocupación. Vemos todo el panorama de lo que es la situación nacional, todos los hechos, el contrabando, el narcotráfico, etcétera, etcétera. Te doy una pregunta. Esa incautación que se hizo de casi 3 toneladas de cocaína hace unas semanas, ¿recordás? Sí, claro. Que es multimillonario. Sí. ¿Quién es el dueño de eso? Nadie sabe. Nadie sabe quién es el financista. Así mismo. Entonces, el capitalista, como se dice. Por eso que es tan importante este tema antilavado, y por eso es que también cuesta tanto que nuestras instituciones se cumplan con eso, porque las presiones en todos los ámbitos se suscitan. ¿Cuántas condenas hay por lavado de dinero? Lo más conocido que salió en el 2014 fue el caso Forex, el caso de las casas de cambio, etcétera, que estuvieron involucrados, donde personal intermedio de estas instituciones financieras fueron castigados y estas instituciones con algunas multas. Entonces, ese es el problema. Por eso que es tan importante el combate a esta cuestión del lavado de dinero, y es un cuello de botella donde podemos en realidad atacar a todos estos delincuentes, en realidad, a todos estos delincuentes, ¿verdad?, de una manera donde le tocamos la columna vertebral. Totalmente. Ahora, yo estaba relatando un panorama bastante sombrío, y realmente lo hacía hasta de manera burlona, porque ¿cómo puede ser que con el panorama tan negro que nos toca vivir, sobre el cual no hay ningún interés de mejorarlo, porque hay que decir que esto depende también de una voluntad política, Paraguay tenga la caradurez de asumir la presidencia del grupo antilavado? Yo entiendo, dice Carlos Arrey, esto en realidad es un desafío para que Paraguay pueda empezar a hacer las cosas que tiene que hacer, pero institucionalmente, senador, y eso es lo que quiero que me expliques un poquito, institucionalmente se ha hecho poco o nada, y hay complicidad al más alto nivel, como ustedes pudieron descubrir en el caso Messer, la famosa comisión bicameral que reveló todo un esquema que trabajaba desde el Estado para permitir que todo ese dinero sucio ingrese al sistema. Mira, ¿por qué es que en mi caso personal y la gente de mi bancada solemos hacer la denuncia en la fiscalía? ¿Por qué te parece? ¿Sabes por qué? Porque
Hoy la fiscalía en realidad está dirigida por intereses sectoriales. Es decir, una facción política del partido de gobierno es el que tiene el control de la Fiscalía General del Estado. La fiscala procede selectivamente, la Sandra Quiñones procede selectivamente a aplicar, vamos a decir, los procedimientos que debieran ser iguales para todos los paraguayos y paraguayas, ¿verdad?, que cometan algún tipo de infracción o algún tipo de delito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando una institución como esa comienza a responder a esos intereses, te das cuenta de que no se mueven. Te digo lo siguiente, estaba así, hice la pregunta y contesto esto yo mismo. ¿Por qué presentamos la denuncia? Porque estos delitos no prescriben de aquí a 10 años. Y de aquí a 10 años todavía vamos a tener esa denuncia y lo vamos a poder remover. Entonces puede quedarse tranquila Sandra Quiñones de que ella el año que viene probablemente se vaya, si no se va antes, porque hace mucho nosotros decimos que amerita en realidad sacarle de ese lugar, pero bueno, no se tienen los votos para sacarla, ¿verdad? Sí. Entonces, pero perfecto, se va el año que viene, en el 2021, 2022 máximo, creo que termina su mandato, ¿verdad? Y la designación, vamos a tratar de que se designe otra gente en la fiscalía. ¿Por qué? Porque sencillamente esos nombres, ¿te acuerdas de esos nombres que saltaron en esa red de lavado de dinero? Claro. Ni siquiera carpeta fiscal tienen algunos. Ni siquiera carpeta. La carpeta fiscal es decir, abrir una carpetita y decir, fulano de tal, ahora le investigamos. Vamos a ver si fulano de tal cometió o no lo que pareciera que se cometió, ¿verdad? Lo que hay un indicio de que cometió. Ni siquiera carpeta fiscal. Algunos de ellos siguen siendo importantes funcionarios de este gobierno incluso. Esa es la realidad, senador. Por eso quería llamarte, agradeciéndote muchísimo el tiempo, porque institucionalmente Paraguay no está a la altura. Y lejos está de tener voluntad política también, en el caso de que existan normativas, porque dice Carlos Arrey, nos estamos adecuando, estamos aprobando paquetes de ley antilavado muy importantes. Finalmente, senador, y con esto te despido agradeciéndote el tiempo, depende de la voluntad política. Y actualmente en este gobierno no existe voluntad política, y en el anterior tampoco, de poder aplicar la ley como corresponde y poder castigar el ingreso de dinero sucio al sistema financiero. Al final del día, los individuos que tenemos que aplicar las leyes, las normativas, los que tenemos que llevar adelante las decisiones, somos los que vamos a definir si se hacen o no bien las cosas. Por eso que es tan importante en la democracia, ¿verdad? Pensar y repensar siempre a quienes elegimos. Y cuando se elige a alguno, que esta persona piense y repiense mucho con respecto a en quién se deposita la confianza para que sea director de algo o dirija una institución. Así es. Senador, gracias por esta comunicación, muy amable. A tus órdenes.